Era una noche fría en la base militar de Virginia, donde el capitán Marcus Hale pasaba las horas revisando informes clasificados bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio. Marcus era un hombre de 42 años, con el rostro marcado por cicatrices, de batallas en Afganistán e Irak, donde había liderado operaciones que lo habían endurecido hasta el núcleo. Sus ojos grises reflejaban una determinación forjada en el fuego, pero esa noche algo en el aire se sentía diferente, como si el destino estuviera a punto de torcerse. El teléfono rojo, reservado para llamadas de alto nivel, sonó con un timbre agudo que rompió el silencio de la oficina. Al otro lado de la línea estaba el general Thompson, un veterano de cabello canoso y voz ronca, curtida por décadas de decisiones difíciles. Hale, escúcheme con atención. Reúna a su equipo de élite inmediatamente. Es una misión secreta, nivel negro. Parten en 48 horas hacia la Antártida. Marcus frunció el ceño sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La Antártida no era un teatro de operaciones estándar. Era un lugar de científicos, exploradores y un frío implacable, no de soldados armados hasta los dientes. ¿Puede darme más detalles, señor? ¿Qué tipo de amenaza enfrentamos?, preguntó, su voz firme pero con un matiz de curiosidad contenida. El general suspiró, como si el peso del secreto lo aplastara. Un grupo de científicos en la estación Polaris ha descubierto algo enterrado profundo en el hielo. Algo que no pertenece a este planeta. Podría ser una estructura antigua, o peor, algo vivo. Su equipo debe asegurar el sitio, evaluar la amenaza y, si es necesario, extraer muestras o destruir lo que sea que sea. No hay margen para errores. Esto podría cambiar el curso de la humanidad. Marcus colgó el teléfono, su mente girando como una tormenta de nieve. Sabía que preguntas adicionales serían inútiles. El protocolo de nivel negro significaba información limitada y confianza absoluta en la cadena de mando. Se levantó de su silla, ajustando su uniforme con un gesto automático, y salió al pasillo oscuro de la base, donde el eco de sus botas resonaba como un presagio. Era hora de convocar al equipo. El sargento Elena Vargas fue la primera en su lista. La encontró en el gimnasio de la base, golpeando un saco de boxeo con una precisión letal que hablaba de su entrenamiento en operaciones especiales. Elena, de 35 años y originaria de Puerto Rico, tenía el cabello negro recogido en una coleta apretada y músculos definidos por años de servicio en América Latina, donde había desactivado bombas bajo fuego cruzado. Sargento, prepárese. Misión, en la Antártida. Detalles en el maletín de emergencia, dijo Marcus, su voz cortando el ritmo de los golpes. Elena dejó de golpear, el sudor perlando su frente morena. ¿La Antártida, capitán? Eso es nuevo. ¿Frío extremo y osos polares? Suena a vacaciones comparado con la selva colombiana, bromeó, pero sus ojos oscuros mostraban una seriedad subyacente, sabiendo que Marcus no convocaba reuniones a medianoche por nada. A continuación, el teniente Jack Riley, el francotirador del grupo. Jack estaba en el campo de tiro nocturno, calibrando su rifle de precisión bajo las luces artificiales que iluminaban el rango. Un hombre callado de 38 años, con una barba incipiente y ojos azules que parecían perforar el alma. Jack había salvado al equipo en múltiples ocasiones con tiros imposibles desde distancias ridículas. Riley, únase al equipo. Misión secreta al Polo Sur, anunció Marcus. Jack asintió sin una palabra, empacando su equipo con la eficiencia de alguien que vivía para la misión, su mente ya calculando ángulos y vientos en un continente desconocido. Luego vino Mia Chen, la especialista en comunicaciones de 29 años, una genio tecnológica con ascendencia china que había hackeado sistemas enemigos en misiones cibernéticas. La encontró en el laboratorio de comunicaciones, ajustando antenas y codificando señales en una pantalla llena de líneas de código. Chen, prepare sus gadgets. Vamos a un lugar donde las señales podrían ser engañosas, dijo Marcus. Mia sonrió, sus gafas reflejando la luz de la pantalla. Capitán, siempre lista para el desafío. Antártida, interesante. El frío afecta las baterías, pero lo manejaré. Finalmente, el doctor Lucas Ford, el médico del equipo, un cirujano de combate de 40 años con manos firmes que habían cosido, heridas en medio de tiroteos. Lo localizó en la enfermería, revisando suministros médicos bajo una luz fluorescente. Doc, necesitaremos su experiencia en entornos hostiles, explicó Marcus. Lucas levantó la vista, su expresión preocupada. ¿La Antártida? Eso significa hipotermia, congelación, posiblemente exposición a patógenos desconocidos. Empacaré extra, adrenalina, antibióticos, todo.
La reunión se llevó a cabo en una sala segura, con paredes insonorizadas y un proyector que iluminaba un mapa del continente blanco. Marcus expuso lo poco que sabía, su voz resonando en el silencio tenso. Científicos encontraron algo en el hielo, posible amenaza paranormal o extraterrestre. Nuestro trabajo: asegurar el perímetro, investigar la anomalía y neutralizar si es necesario. Equipo completo para frío extremo. Trajes térmicos reforzados, armas automáticas, provisiones para 2 semanas, drones de reconocimiento. Preguntas surgieron como balas. Elena: ¿qué tipo de algo? ¿Armas biológicas o algo peor? Jack: ¿enemigos humanos o algo no humano? Mía: ¿las comunicaciones satelitales funcionarán en ese frío? ¿Hay interferencia conocida? Lucas: ¿riesgos médicos específicos como radiación o contaminantes? Marcus respondió lo mejor que pudo, basándose en la vaga información del general. Desconocido por ahora. Mantengan la cabeza fría y sigan protocolos. Salimos al amanecer. El equipo se dispersó para preparar, cada uno lidiando con sus propios pensamientos. Elena pensó en su familia en San Juan, preguntándose si esta misión sería la última. Jack recordó misiones pasadas donde el silencio del desierto había sido su aliado. Mia actualizó su software, asegurándose de que sus dispositivos resistieran el frío. Lucas empacó kits de emergencia, incluyendo antídotos para lo imprevisible. El vuelo en el C-130 fue un maratón de turbulencias, cruzando el Atlántico y luego el Pacífico Sur, con paradas para reabastecer en Christchurch, Nueva Zelanda. El interior del avión era un caos organizado: equipo amarrado, soldados descansando, en asientos duros, el rugido de los motores como un fondo constante. Elena contaba anécdotas de misiones en la selva para mantener el ánimo alto. Una vez en Colombia una serpiente me mordió. Sobreviví gracias a un antídoto improvisado y a Lucas aquí presente. Jack, siempre lacónico, limpiaba su rifle meticulosamente, su mente enfocada en lo que vendría. Mia probaba su dron miniaturizado, un dispositivo plegable que podía mapear áreas hostiles. Esto podría ser clave para reconocimiento en cuevas de hielo. Lucas distribuía píldoras contra el mal de altura y el jet lag. Al aterrizar en McMurdo, la base principal en la Antártida, el frío los golpeó como un muro sólido. Temperaturas de 30 grados, el viento aullando como un animal herido, la pista de hielo crujiendo bajo las ruedas. Transferencia inmediata a un helicóptero Bell 412, volando sobre glaciares infinitos, grietas azules que se abrían como heridas en la tierra blanca. El piloto, un veterano con acento neozelandés, advirtió por encima del ruido: tormentas vienen rápido aquí, manténganse alertas, el viento puede derribar esto en segundos. Desde el aire, la Antártida parecía un mundo alienígena, un desierto de nieve donde la vida humana era una intrusión frágil. Al llegar a la estación Polaris, un complejo modular semisumergido en la nieve, con antenas y generadores humeando en el frío, el Dr. Elias Grant los esperaba en la puerta principal. Grant era un hombre de 55 años, con barba gris y ojos hundidos. Por semanas de insomnio, su parca manchada de hielo. Capitán Hale, bienvenidos a Polaris. Síganme adentro antes de que el frío les congele los pulmones. Los llevó a una sala de conferencias cálida, con mapas desplegados y pantallas digitales mostrando datos en tiempo real. Su rostro estaba pálido, no solo por el clima, sino por algo más profundo, un terror que se filtraba en su voz. Gracias por venir tan rápido. Lo que encontramos cambia todo lo que sabemos sobre la historia, sobre la vida. En la pantalla principal, imágenes de un radar de penetración terrestre revelaban una anomalía profunda. Hace 2 semanas, nuestro equipo perforaba para muestras de hielo antiguo, buscando evidencia de cambio climático. A 2 kilómetros de profundidad, el radar mostró una anomalía masiva. Excavamos con taladros térmicos. Encontramos una estructura. No es natural. Parece una nave enterrada o quizás una ciudad perdida, pero con materiales que desafían la física conocida. Marcus intercambió miradas con su equipo, el escepticismo luchando contra la evidencia. ¿Una nave? Alienígena. Sonaba a ciencia ficción, pero el general no enviaba equipos élite por delirios. Grant continuó mostrando fotos detalladas. Una masa negra emergiendo del hielo, con patrones geométricos que se curvaban en ángulos imposibles, como si el espacio se doblara alrededor. La llamamos la sombra. Emite una señal de baja frecuencia. Afecta la electrónica y las mentes humanas. Uno de nuestros colegas, el Dr. Harlan, tocó la superficie. Enloqueció en minutos.
Gritaba sobre voces del vacío, sobre ojos que lo observaban desde la oscuridad. Lo evacuamos a McMurdo, pero desde entonces incidentes extraños han ocurrido. Luces parpadeando sin causa, sombras moviéndose en las paredes sin fuente, sueños compartidos donde todos vemos el mismo abismo infinito. Elena cruzó los brazos, su expresión dura. Esto no suena a ciencia, suena a una pesadilla colectiva. Jack ajustó su rifle, su instinto de francotirador alerta. Sea lo que sea, lo manejaremos. Mia chequeó su tablet. Detecto interferencia electromagnética aquí. Coincide con lo que dice. Lucas frunció el ceño pensando en efectos psicológicos. ¿Posibles contaminantes? ¿Radiación? Grant negó con la cabeza. No es radiación convencional, es algo paranormal. Tenemos 3 científicos restantes. Yo, la bióloga Dr. Sofía Ramírez y el geólogo Dr. Carl Becker. Les mostraremos el sitio mañana al amanecer. El descenso al pozo comenzó al día siguiente, bajo un cielo gris que prometía tormenta. El elevador, un armazón metálico suspendido por cables gruesos, crujía bajo el peso del equipo y los científicos. Luces LED iluminaban el túnel excavado, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El frío era un enemigo tangible, penetrando los trajes térmicos reforzados, mordiendo la piel expuesta y congelando el aliento en nubes blancas. Elena ajustaba su arnés de seguridad, su aliento visible. Capitán, esto me recuerda a las cuevas. En México durante una operación contra carteles, pero sin el calor húmedo. Aquí, el frío te entumece el alma. Jack escaneaba el túnel descendente con su rifle slung over the shoulder, sus ojos adaptándose a la penumbra. Visibilidad baja, posibles puntos de emboscada en cada curva. Mia monitoreaba su tablet portátil, señales parpadeando. Señales débiles aquí abajo. Hay una interferencia constante, como un pulso electromagnético natural. Lucas chequeaba las pulseras biométricas en las muñecas de todos. Pulsos elevados en el equipo. La adrenalina está alta, pero vigilen signos de hipotermia, entumecimiento, confusión. Los científicos vestían trajes similares, aunque menos militares. Sofía Ramírez, una mujer de 40 años con acento español y cabello castaño atado, explicaba mientras descendían. La estructura mide aproximadamente 500 metros de diámetro. El material es resistente a nuestros taladros convencionales. Tuvimos que usar calor focalizado para penetrar. Emite un calor interno sutil, derritiendo el hielo a su alrededor y creando esta caverna. Carl Becker, el geólogo alemán de 50 años con gafas empañadas, agregaba detalles técnicos. El hielo que lo cubre tiene millones de años de antigüedad. Estratos que datan de la era de los dinosaurios o antes. Esto ha estado aquí desde antes de que la humanidad caminara erguida. Cuando el elevador se detuvo con un golpe seco al fondo del pozo, la caverna se abrió ante ellos como una catedral subterránea olvidada. Estalactitas de hielo colgaban del techo alto, reflejando la luz de las lámparas LED en destellos prismáticos que creaban ilusiones ópticas. El aire era denso, con un olor a ozono y humedad congelada, y un zumbido bajo resonaba, como el ronroneo de una máquina antigua. En el centro de la caverna emergía la sombra, una masa negra e irregular, con venas que parecían pulsar faintly bajo la superficie, como si estuviera viva. Marcus sintió un zumbido en su cráneo, similar a un tinnitus distante pero más insistente, como si algo intentara comunicarse. Lo ignoró, enfocándose en la misión. Riley, asegure el perímetro. Vargas, revise por trampas o inestabilidades estructurales. Chen, establezca una red de comunicaciones segura. Ford, prepárese para cualquier casualty. El equipo se desplegó con precisión, sus botas crujiendo sobre el hielo. Grant se acercó a la estructura, su mano enguantada tocando la superficie lisa. Aquí, vean, no es metal ni piedra, parece orgánico, como tejido congelado. Frío al toque, pero no helado como el hielo circundante. Sofía raspó una muestra con una herramienta especializada, el sonido metálico ecoando. El análisis inicial en el laboratorio de arriba muestra secuencias de ADN, pero no coinciden con nada terrestre. Podría ser un organismo antiguo o algo extraterrestre. Carl apuntaba un escáner portátil, la pantalla parpadeando. Radiación baja, pero ondas teta dominantes, similares a las del cerebro humano en estado de sueño profundo. Podría inducir alucinaciones. El campamento temporal estaba montado cerca de la sombra, consistente en tiendas inflables resistentes al frío, generadores humeando vapor, mesas plegables con equipos científicos y monitores.
Los investigadores habían pasado semanas allí, durmiendo en turnos, monitoreando la anomalía. Grant relató el incidente de Harlan con detalle. Tocó la superficie sin guantes por curiosidad. En segundos gritó que ellos lo veían, que voces susurraban secretos del vacío. Luego, convulsiones violentas, como si su mente se fracturara. Lo estabilizamos y evacuamos, pero desde entonces el zumbido ha afectado a todos. Luces parpadeando en los generadores sin fallo eléctrico, sombras que se mueven en las periferias de la visión, sueños colectivos donde nos hundimos en un abismo negro lleno de ojos. Marcus asignó turnos de guardia, asegurándose de que nadie estuviera solo. La noche cayó, aunque en la caverna la oscuridad era constante, solo interrumpida por las luces artificiales. En su tienda Marcus yacía en su saco de dormir, el zumbido creciendo en intensidad como un susurro que no podía descifrar. Soñó con un océano negro infinito, ojos brillando en las profundidades, llamándolo. Despertó sudando a pesar del frío paralizante, su aliento formando nubes. Elena reportó sueños similares. Me ahogaba en oscuridad, capitán. Algo me jalaba hacia abajo. Jack oyó pasos en el hielo fuera de su tienda, pero al salir no había huellas, solo el viento lejano del túnel. Mia captó señales erráticas en su equipo. Frecuencias bajas, moduladas, como una voz distorsionada intentando transmitir un mensaje. Nadie durmió bien esa noche. El zumbido se filtraba en sus pensamientos, plantando semillas de duda. Al amanecer, marcado por el reloj y no por el sol, Carl Becker había desaparecido. El equipo buscó en la caverna, linternas cortando la oscuridad, voces ecoando. Encontraron su traje térmico cerca de la sombra, rasgado como por garras afiladas, tela despedazada en tiras. No había sangre, solo marcas en el hielo, surcos profundos como si algo lo hubiera arrastrado al interior de la estructura. Sofía temblaba, su voz quebrada. Esto no es natural. Algo vive dentro de eso. Becker estaba obsesionado con las muestras. Debe haber ido solo. Grant, su rostro más pálido, insistió en continuar la investigación. Debemos extraer más muestras. Entender qué es antes de que nos consuma. Marcus dudaba, su instinto de soldado gritando retirada, pero las órdenes del general eran claras: asegurar y extraer. Cavemos más profundo. Usen taladros térmicos para penetrar la superficie. El proceso fue arduo. El calor de los taladros derritiendo el material negro, liberando un vapor acre que picaba en los ojos. Dentro encontraron pasillos curvos como arterias de un organismo gigante, las paredes palpitando levemente con un ritmo irregular. El aire era más denso. Olía a ozono mezclado con algo podrido, como carne en descomposición bajo el sol. Jack lideraba el avance, su rifle en alto, luces montadas iluminando el camino. Capitán, esto no es una estructura. Parece vivo, como si respirara. Marcus sentía el zumbido transformarse en fragmentos de palabras. Nos ven, nos quieren. Sacudió la cabeza atribuyéndolo al cansancio. Avanzando más, llegaron a una cámara central, un espacio esférico con un núcleo cristalino en el medio, brillando con una luz interna pulsátil, como un corazón latiendo en cámara lenta. El cristal emitía un resplandor azul etéreo, iluminando jeroglíficos en las paredes que parecían moverse. Mia, fascinada por la tecnología implícita, se acercó demasiado. Su mano rozó el cristal accidentalmente. Sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo rígido. Comenzó a hablar en un idioma antiguo, gutural y desconocido. Ellos vienen del vacío, duermen bajo el hielo, despiertan con el calor humano. Lucas la sedó rápidamente, inyectándole un tranquilizante en el cuello. Cayó en sus brazos inconsciente, pero el toque había cambiado todo. El zumbido en sus cabezas se convirtió en un rugido ensordecedor, como un coro de voces gritando. Sombras comenzaron a materializarse en las paredes, formas humanoides que se disipaban cuando las miraban directamente, dejando un rastro de frío residual. Elena plantó explosivos alrededor de la cámara como medida de precaución. Si esto se sale de control, lo volamos todo y salimos corriendo. Esa noche el campamento fue atacado no por fuerzas físicas, sino por ilusiones que atacaban la mente. Jack vio a su hermano muerto, caído en una misión años atrás, llamándolo desde la oscuridad con una voz que sonaba demasiado real. Disparó al aire, el eco de los tiros reverberando, su corazón latiendo con fuerza. Elena sintió manos invisibles, apretando su garganta, estrangulándola hasta que puntos negros bailaron en su visión, obligándola a jadear por aire.
Marcus luchó contra visiones de su pasado, rostros de soldados que no pudo salvar en Irak acusándolo con ojos vacíos. Sofía gritó desde su tienda, su voz histérica. Es la sombra, se alimenta de nuestros miedos, los usa para manifestarse. Grant, consumido por el pánico, corrió hacia el núcleo con un taladro en mano, intentando destruirlo en un acto desesperado. Pero algo lo detuvo a mitad de camino. Una fuerza invisible lo levantó del suelo, sus huesos crujiendo audiblemente, y lo estrelló contra la pared de la caverna con un impacto sordo. Murió al instante, su cuerpo inerte, ojos abiertos mirando al vacío eterno. Con solo Sofía restante de los científicos, el equipo se reagrupó en la cámara principal, jadeando y traumatizados. Mia despertó horas después, pálida pero lúcida, analizando las señales captadas en su tablet. No es una nave, es un ser, antiguo. Llegó aquí hace eones, quizás en un impacto meteórico, y quedó congelado en el hielo. Los científicos lo despertaron al perforar, liberando su conciencia. Lucas examinó las muestras bajo un microscopio portátil. Tiene propiedades cuánticas, altera la realidad a nivel subatómico, crea portales en la mente, manipulando percepciones. Jack, con el rifle temblando por primera vez, propuso evacuación inmediata. No podemos luchar contra algo que no vemos, salgamos de aquí. Pero el elevador falló. Los cables estaban cortados, como por garras invisibles. Estaban atrapados, en las profundidades. Decidieron explorar más profundo, buscando respuestas o una salida alternativa. En pasillos más internos, encontraron jeroglíficos tallados en las paredes, imágenes de estrellas cayendo del cielo, civilizaciones antiguas advirtiendo sobre una entidad. El guardián del vacío. No lo despiertes, o consumirá mundos. La sombra comenzó a comunicarse directamente, voces múltiples en sus cabezas, frías y alienígenas. Somos Legión, ustedes son el catalizador para nuestro despertar. Elena, en un acto de defiance, detonó una carga pequeña de explosivos. La estructura gritó, un sonido psíquico que reverberó en sus cráneos, haciendo que sangre goteara de sus oídos y narices. Las sombras se solidificaron entonces, criaturas etéreas con tentáculos ondulantes y ojos infinitos que brillaban como estrellas muertas. Atacaron con furia, tocando a los humanos y congelando extremidades al contacto. Jack abatió una con una ráfaga de balas, pero la criatura se reformó como humo negro, riendo en sus mentes. Lucas inyectó adrenalina a todos, manteniendo sus cuerpos en movimiento a pesar del dolor. Lucharon retrocediendo por los pasillos, granadas explotando y rifles disparando en un caos de ruido y luz. Marcus tuvo una visión clarísima durante 100 meses. La batalla. La sombra expandiéndose, derritiendo el hielo antártico, liberando un ejército de sombras al mundo, consumiendo ciudades enteras. Su voz tembló al gritar por encima del caos. Debemos contenerlo, a cualquier costo. Sofía, con lágrimas congelándose en sus mejillas, reveló un secreto descubierto en los jeroglíficos. Hay un artefacto en el núcleo, un sello antiguo. Si lo activamos, lo encierra de nuevo en el hielo. Pero requiere un sacrificio. Alguien debe quedarse conectado para canalizar la energía. Mia, aún debilitada pero resuelta, levantó la mano. Yo lo haré. Ya estoy conectada. Lo siento en mi mente susurrando. El camino de regreso al núcleo fue un infierno de combates. Las criaturas los perseguían incansablemente, rasgando trajes térmicos con toques que quemaban como ácido frío, congelando extremidades y dejando marcas negras en la piel. Elena cubría la retaguardia, lanzando granadas que iluminaban la caverna en flashes explosivos, ralentizando a las entidades. Jack disparaba sin parar, su rifle humeando en el aire gélido, cada tiro preciso pero temporal. Llegaron al núcleo, el cristal brillando más fuerte, pulsando como un corazón en agonía bajo presión. Mia se acercó, sus manos temblando pero firmes. Tocó el artefacto, un símbolo grabado en el cristal. Su cuerpo se iluminó desde dentro, como si absorbiera la luz del vacío. Lo veo todo. El origen. El fin. Susurró, su voz ecoando con múltiples tonos. La sombra rugió en respuesta. Un sonido que sacudió la caverna entera, haciendo caer fragmentos de hielo del techo. Energía psíquica explotó en una onda expansiva, lanzando al equipo al suelo. Mia se desintegró en un destello blanco cegador, su esencia disolviéndose en el sello. El núcleo se apagó, la luz extinguiéndose. Las sombras retrocedieron, disolviéndose en la oscuridad como niebla al amanecer. Silencio absoluto cayó, roto solo por las respiraciones agitadas del equipo. Sobreviviente.
Usaron cuerdas de emergencia para escalar el pozo, un ascenso agotador que tomó horas, músculos ardiendo y mentes entumecidas. Milagrosamente, el elevador funcionó de nuevo al llegar arriba, como si la sombra los dejara ir, satisfecha por el momento. En la superficie, en la estación Polaris, reportaron al general vía satélite seguro. Su voz era fría e impersonal. Buen trabajo. Nadie debe saber de esto. Regresen a casa y olvídenlo. El equipo, roto física y mentalmente, fue evacuado, volando de regreso a través de tormentas que parecían menos amenazantes que lo que dejaron atrás. Pero el zumbido no se fue. Persistía en sus mentes, un eco sutil que se colaba en sus sueños. Meses después, en agosto de 2025, Marcus despertó en su apartamento en Virginia, sudando profusamente pese al aire acondicionado. Soñaba con la paz, Antártida cada noche, con ojos en la oscuridad observándolo. Elena lo llamó una mañana, su voz temblorosa desde su hogar en Puerto Rico. Veo cosas, capitán. Sombras en las esquinas de mi habitación susurrando nombres. Jack había desaparecido semanas antes, su casa vacía, solo un rifle abandonado. Lucas encontró marcas en su propia piel, venas negras extendiéndose como raíces bajo la superficie, pulsando al ritmo del zumbido. Sofía contactó desde un lugar desconocido, probablemente en Hiding. No lo sellamos por completo, solo lo contuvimos temporalmente. Está evolucionando, usando nuestros recuerdos como vectores para propagarse. Marcus, impulsado por el deber, reunió a lo que quedaba del equipo en una base remota en Alaska, un lugar similar en frío, pero lejos de ojos curiosos. Debemos volver a la Antártida, terminar lo que empezamos antes de que se libere. Pero mientras planeaban, mapas desplegados y armas cargadas, una sombra se materializó en la habitación creciendo desde una esquina. No tenía forma definida, solo ojos infinitos que los miraban con hambre antigua. Una voz resonó, no en el aire, sino directamente en sus mentes. ¿Están listos para el siguiente nivel? El zumbido creció y el futuro se abrió como un abismo incierto.